VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Muy buenos días y bienvenidos a lo que es este programa en esta transmisión. Los saluda Mirjana Pérez Vela, directora de Fundación de ALBA, agradeciendo como siempre a nuestros aliados VM Radio, quienes nos han apoyado a llevar este mensaje importante sobre lo que es prevención y detección temprana de cáncer en general. Pero el día de hoy tendremos un programa muy interesante. Vamos a hacer el lanzamiento, ahora sí oficial por este medio y a todos los radioescuchas de VM Radio, para hablarles de lo que es la detección temprana y la prevención del cáncer de mama en mujeres jóvenes. A través de la campaña Está en tus manos, Fundación de ALBA va a informar a la población en general y a la población en riesgo sobre un tema que puede salvar vidas. ¿Y por qué es importante hablar de cáncer de mama en mujeres jóvenes, sobre todo en un mes que no es octubre? Pues precisamente porque queremos salirnos de este mes rosa, en donde hablamos muchísimo de la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer en la mujer y sobre todo del cáncer de mama, ya que este es la primera causa de muerte y de incidencia en las mujeres. Pero normalmente centramos la conversación sobre el cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años. En esta ocasión, la campaña Está en tus manos pretende informar a las mujeres jóvenes para desmitificar este tema de la edad, de que el cáncer de mama solo afecta a la mujer mayor. Y cuando hablamos de mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres menores de 40 años, porque el cáncer no solamente afecta a mujeres después de los 65 años. ¿Qué está pasando en México particularmente? Pues bueno, que en México de los 31,000 casos nuevos que se presentan de mama cada año, estamos hablando que entre el 11 y el 15% son mujeres menores de 40 años las que están recibiendo este diagnóstico. Alrededor de 4,500 casos nuevos significan ese 11 y 15%. De ahí la importancia de hablarle a estas mujeres y a la población en general sobre que la edad no es un escudo, que además el conocerte, tocarte y cuidarte es importante, porque puede salvar tu vida. Está en tus manos, como bien lo dice la campaña, actuar. ¿Y a qué nos referimos? Sí, actuar con autoexploración, actuar para ir al médico, actuar sobre todo para acudir con un médico especialista y poder pues reducir esos tiempos de un diagnóstico oportuno, porque un diagnóstico oportuno necesariamente va a hacer una diferencia. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de diagnósticos oportunos? Pues hablamos de un diagnóstico en una etapa temprana, en una etapa en donde el tumor se encuentra precisamente en una o en ambas mamas y no ha migrado o no ha enviado esas células a otros órganos. Vamos el día de hoy a hablarles de esta campaña. La campaña Está en tus manos, que pretende precisamente desmitificar el hecho de que le da solamente a mujeres grandes, que es importante conocer, tocar tu cuerpo, poder acudir con el médico especialista, por lo cual vamos a presentarles esta exposición fotográfica que forma parte medular de la campaña. Tuvimos el lanzamiento ayer y tendremos esta exposición fotográfica el próximo sábado 28 en el Museo de Memoria y Tolerancia. Es este museo que se encuentra en el Centro Histórico, en Avenida Juárez número 8,
frente al hemiciclo a Juárez. Los invitamos a todos a partir de las 2:30 de la tarde para que acudan a la inauguración de esta muestra fotográfica, en donde pues vamos a presentar la historia, el testimonial y la imagen de estas 11 modelos que son también pacientes de cáncer de mama, todas ellas muy jóvenes, todas ellas en momentos muy diferentes, muy variados del proceso pues, de la enfermedad. Para lo cual me encantaría presentarles un tráiler para que vean y tengan una mejor idea de qué es la campaña Está en tus manos de Fundación de Alba. El proceso de cáncer de mama yo puedo decir que fue un camino de amor propio. Ya fue que sentí una bolita, pero estaba pequeña. Y ya de ahí lo dejé, no pensé que fuera cáncer. Fui al ginecólogo. Desgraciadamente ese ginecólogo me dijo que no era nada malo. Sí está rudo, ¿no? De que pues entre mi grupo de 20 amigas, pues por lo menos a 2 les va a dar. Desafortunadamente, las pacientes de cáncer jóvenes llegamos muy tarde y si no las ven es porque no están llegando. Siempre se nos viene en la cabeza que se van a morir, como que ver a los demás también seguir su vida y yo ahí en pausa. O lo que más te apasiona te lo quitan. Y en el momento en el que me lo dijeron, pues yo creo que nunca estás preparado para una noticia así. Se despide la gente de ti. O sea, cuando tú dices tengo cáncer, ya la gente te empieza a despedir de ti, tú no lo necesitas. Llega ese momento en el que, ¿qué haces con tu nuevo cuerpo, tu nueva imagen? O sea, dije, tengo que hacer las paces con mi cuerpo. No se sientan menos, no somos menos, y al contrario. Sí, todos tenemos miedo, pero pues hay que hacerlo. Yo tomé el miedo, me lo eché a la bolsa y me fui a hacer mi estudio. Pues sí, el miedo te bloquea, pero pues es que es mejor tomarlo como un impulso. No dejes de hacer las cosas por miedo, o sea, hazlas con miedo, pero hazlas. Al momento en el que sientes algo, pues es literalmente, está en tus manos. Bueno, pues esta es una pequeña muestra de lo que ustedes podrán ver este sábado 28 en Museo de Memoria y Tolerancia a partir de las 2:30 de la tarde. Los invitamos a todos, nos dará muchísimo gusto que nos acompañen a este corte de listón, porque posteriormente tendremos un conversatorio con las pacientes que participaron de esta muestra. Pero para tener un preámbulo de lo que va a ser esta exposición fotográfica en el museo, les traemos a todos los radioescuchas de VM Radio pues la oportunidad de escuchar a una de ellas. Y conmigo tengo esta mañana a Corina Salgado. Corina es una de las participantes de la campaña Está en sus manos. Cori, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Mir, muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas de VM Radio. Y pues sí, aquí estamos para pues dar nuestro testimonio, dar mi testimonio para que todas estemos atentas a nuestro cuerpo, como bien lo mencionaste al principio. Y pues sí, como dice la campaña, está en tus manos, está en nuestras manos poder actuar a tiempo. A ver, cuéntanos, Cori, preséntate un poquito. Yo quisiera que lo hicieras en primera persona. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Y cómo fue el proceso, o más bien el momento en el que recibes el diagnóstico? Ok, bueno, pues soy Corina, tengo 35 años. Y el proceso, la verdad es que el proceso pues es como medio, a veces a retrospectiva dices, híjole, como que era muy lento, ¿no? Pero en realidad como que sí, ya lo veo y digo, pues no fue tan lenta el llegar al diagnóstico, llegamos pues a tiempo, bendito sea Dios. En el momento en el que ya recibí mi diagnóstico fue como muy choqueante, sí fue como el shock de que, o sea, yo escuchaba al doctor decir y hablar y es un cáncer, es un HER2 triple positivo y así empecé a escucharlo y como que recuerdo así sus voces porque yo empezaba a hacerme muchas preguntas. Me empecé a hacer muchas preguntas de qué es lo que va a pasar, qué tengo que hacer ahora, qué es lo que sigue. Entonces, sí, en un momento fue muy choqueante. Bien. A ver, cuéntanos, Cori, ¿tú habías tenido algún familiar, alguna persona cercana en
tu medio familiar te fuera diagnosticado con cáncer? No, no había tenido familiares con cáncer. De hecho, igual cuando llegué con el oncólogo, con la segunda opinión, y que fue la opinión con la que ya me quedé, que fue en Fundación COI, llegué con él y justo me estaba platicando él que habíamos que hacer un estudio para revisar entonces de dónde había salido, ¿no? Que tal vez pues había, si mis células BRCA1 y BRCA2 resultaban ser mutantes, era porque entonces desde el momento de la concepción ya venías con eso. Entonces sí, sé que, o sea, la mayoría de los cánceres que hay en el país o los cánceres que existen no son hereditarios, pero es pues bastante interesante también el saber y conocer eso, aparte de que desde el momento en que te engendraron, ahí pudo haber una mutación y entonces en algún momento de tu vida pues puedes desarrollarlo. Importante que lo comentes, Cori, de esta manera tan sencilla y directa, porque la realidad de las cosas es que solamente el 10% de las mutaciones heredadas en estos tipos de genes, el BRCA1 y el BRCA2, tienen algún riesgo de cáncer de mama. Y la realidad es que entre el 5 y el 10% traen algún antecedente familiar, es decir, que solamente entre el 5 y el 10% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama es porque tuvieron algún familiar cercano, entiéndase mamá, abuela, tías, con cáncer de mama. Entonces, la realidad de las cosas es que el cáncer de mama, y eso es importante mencionarlo, es multifactorial. Además de desmitificar que solamente le da a mujeres mayores, pues la idea también es decir, puede ser la primera en tu familia y no necesariamente haber tenido este antecedente. A ver, nos hablas de un tipo de cáncer en particular. ¿Qué implica el tener cáncer de mama? El tener cáncer de mama, mira, yo creo que platicando con la gente, cuando ya se enteran que tienes cáncer, que es cáncer de mama, como que lo encasillan en que, cáncer de mama, ¿no? Pero es un mundo, o sea, son muchísimas variantes que hay del cáncer de mama, ¿no? Que a lo mejor pensamos que, pues, cáncer de mama, bueno, con tus quimios y ya, o te retiran la mama y ya, pero no, o sea, implica muchísimas cosas porque debes conocer tu tipo de cáncer de mama, debes conocer el tipo de tumor que estás teniendo, cómo está reaccionando ese tumor. Si, por ejemplo, mi caso es HER2 triple positivo. En mi caso no fue hormonal, pero hay otros casos que igual es HER2 triple positivo o más hormonal. Entonces ya los tratamientos pues van variando de acuerdo al tipo de cáncer. Entonces, sí, justo, pues es un mundo y no porque tengas cáncer de mama va a ser el mismo tratamiento que le dieron a otra persona que igual tiene o tuvo cáncer de mama. Entonces, sí, muy, muy variante. ¿Qué te indicaron a ti y en qué momento estás del tratamiento, Col? A mí me indicaron que íbamos a comenzar con radioterapias, con quimioterapias. Entonces, yo tuve 16 quimioterapias en total. Las llamadas rojas y las blancas estaban combinadas. Primero comencé con 4 que eran de las rojas que decían que eran las más fuertes y yo ya no sé ni a cuál irle, la verdad, porque después vinieron las blancas y recientemente, hace una semana justamente, me hicieron la cirugía. Las quimioterapias pues hicieron su trabajo, no solamente redujeron el tamaño del tumor, sino que lo desaparecieron. Al momento, ayer fui a ver a mi oncólogo y me estaba comentando, ya no había tumor, lo único que había era como la costrita del tumor, ¿no? Lo que había dejado, y eso hay que retirarlo y hay que analizarlo para ver y determinar si efectivamente ya no había cáncer. También me retiraron el ganglio centinela, que bueno, este es el primer ganglio linfático a donde el cáncer decidiría irse para diseminarse en el resto del cuerpo. Te quiere decir que te lo detectaron muy rápido, Col. Sí. ¿Cómo te lo detectaste? ¿Qué sentiste? ¿Tuviste estos signos de alerta? Fíjate que
Pues yo era de las personas que se autoexploraba cada mes, ¿no? Como te dicen que te tienes que autoexplorar y así. Pero yo no me lo detecté en la autoexploración. Yo, o sea, a ver, tenía la costumbre de pasarme así la mano y pasé así la mano y sentí la bolita. Y no era una bolita chiquita, era una bolita ya bastante grande, se sentía muy grande y se sentía muy dura. Y en ese Antes de momento eso no sentiste nada. no sentí nada, pero sí, bueno, en retrospectiva, ya después de que ya supe que era cáncer y todo, dije, claro, por eso tal cosa. Por ejemplo, recuerdo que recientemente, o sea, antes de detectar la bolita, veía que cuando me quitaba el brasier, había como un circulito justo en medio del brasier, como un circulito que se había formado como si tuviera agüita. Pero yo me revisaba y yo no veía nada, o sea, no veía que me saliera nada. Entonces, pues, nunca sospeché. Ya después, cuando ya me enteré que era cáncer, dije, claro, esto también era un signo de alerta y no lo noté. Y qué bueno que hablamos de los síntomas, Cori, porque igual y ahorita valdría la pena comentar algunos que están como los más identificados, que pueden ser síntomas de alerta de cáncer de mama, que serían esa bolita o ese nódulo que te puedes palpar, ¿no? Ya sea en la autoexploración o cuando te bañas, ¿no? O cuando te estás de alguna manera tocando. Algún cambio en la piel, ¿no? Que la piel se ponga como naranja, que se ponga roja, que haya cambios en el tamaño de las mamas, de una o de ambas mamas. Eso puede también hablar de que se trate de un síntoma de alerta. Oye, también nos mencionan mucho que cuando hay asimetría, cuando un seno crece más que el otro. Claro que de todo lo que tenemos pares los seres humanos, no hay simetría absoluta, o sea, siempre va a haber una simetría, pero es cuando esa simetría se vuelve mucho más evidente, ¿no? Que crece, es cuando podemos estar hablando de algún síntoma. Y dijiste algo muy importante, Cori, dijiste el ganglio centinela. ¿A dónde se va el cáncer de mama cuando empieza a avanzar en etapas? Pues se puede ir a los ganglios de las axilas, por ejemplo, al ganglio que sería ese ganglio centinela. Todo eso puede ser considerado ya como signos de alerta. Sí, también, bueno, fíjate que cuando me hice la mastografía, en ese momento, pues también al momento de presionar la mama donde estaba el tumor, pues presionó bastante bien, se acomodó muy bien y todo bien, ¿no? Y cuando pasamos del otro lado dijimos, o sea, incluso con la técnica, la radióloga que estaba ahí, me dijo, ay, creo que es más pequeño este lado que el lado derecho, que es donde tenía yo el tumor. Dije, claro, no lo había notado, o sea, no, es tan poquito, o sea, uno conoce su cuerpo, ¿no? Porque ahora que tuve ya la cirugía, que fue una cirugía conservadora, pues me ayudan a curar. ¿A qué te refieres con eso? A ver, cuéntanos, para explicarlo un poco a la gente que nos escucha. ¿Con la cirugía conservadora? Ok. Pues la verdad yo tenía un poco de temor porque pues no sabía cómo iba a reaccionar a las quimioterapias. Cuando ya fui con el cirujano oncólogo, el doctor Carlos Einar, muy bueno, me dijo que pues ya volví a hacerme una mastografía y un ultrasonido, ya después de todo el tratamiento de las quimioterapias, y me dijo, yo creo que pues eres candidata para que se haga una cirugía conservadora. Se puede hacer radical, pero igual puedes hacerlo conservadora. ¿Cuál quieres, no? Y dije, no, pues si se puede conservadora, porque esto pues me va a ayudar a mantener, pues de alguna manera, ambos senos, ¿no? Si es una cirugía radical, pues es cuando ya te retiran toda la mama. En mi caso, el tumor estaba muy cerca del pezón. Yo tenía ese como temor de que pensé, lo van a quitar, pero voy a conservar mi mama. Entonces, siempre como que tuve esa mentalidad también de que, pues, perder algo en pro de la salud y en pro de la vida, ¿no? Entonces, está bien, si se tenía que ir el pezón, o si se tuviera que haber ido la mama completa, si hubiera sido el caso, pues
mira, esto, como que dar ese pedacito de mí a cambio de seguir viviendo. Entonces, pues sí, sí. Lo pones de una manera, la verdad, como muy, muy aterrizada. Es fuerte también, Cori, escucharte decir esto, pero la realidad es que es algo fuerte, pero que hace todo el sentido y que, como tú dices, pone el foco en lo prioritario, que es mantener la salud, ¿no? A ver, Cori, mencionaste algo importante, la secreción también por el pezón. Si no estás amamantando, si no estás lactando, la realidad es que tampoco es normal, eso es un síntoma de alerta. Correcto. Sí, yo no soy mamá, o sea, nunca he tenido tampoco un embarazo, y entonces no tenía por qué estar, no tenía por qué haber tenido secreción. Y sí es muy importante que si lo estás viendo, porque pues es evidente, ¿no? O sea, lo ves en tu ropa. Y entonces si lo ves ahí, pues algo está mal. Y yo creo que, pues sí, ahí en ese momento no te esperes a sentir algo. Si ya viste eso, pues ve con un especialista. Y eso es algo también muy importante, que a veces no sabemos a quién recorrer. Yo lo primero que hice, pues pensé en mi ginecóloga. Y ella, afortunadamente, al ver la mastografía, lo primero que me dijo, hay que ir con el oncólogo. No, ahorita vamos a tratarlo así, pero tienes que ir con el oncólogo. ¿Te habías hecho algún estudio de mastografía, Cori? No, nunca me había hecho un estudio de mastografía porque tengo 35 años, nunca me lo habían pedido, está regulado que a partir de los 40. Entonces, pues no, incluso cuando llegué al laboratorio a hacerme el estudio, a solicitarlo, me preguntaron qué edad tenía y por qué iba. Y dije, bueno, tengo 35 años y vengo porque me sentí una bolita. Y eso fue suficiente para que pues me dejaran hacer el estudio, porque de otra forma entonces tendrías que llevar pues como una orden y así, para que te lo realicen. Pero la verdad es que el otro día estaba platicando con una amiga, ella tiene 39, y también ella se hace sus mastografías porque pues lleva un seguimiento ya con su ginecóloga y así se los solicita. No, ella no es paciente oncológico, pero le solicitan hacerse su mastografía desde ¿Aún cuando tiene menos de 40 años? Aún cuando tiene menos de 40 años. Pero ella lo que me comentaba era que llegó al laboratorio a solicitar su mastografía y no se la querían realizar porque no tenía los 40 años. Sí, de hecho la norma oficial mexicana dice a partir de los 40 años está indicada la mastografía. Sin embargo, una ruta de atención importante, y es algo que menciona esta campaña de Está en tus manos, es precisamente que ante cualquier signo de alerta, como sería un nódulo o una bolita, lo que ya sientas, cambios en la piel, cambios en el pezón, incluso secreción, asimetría reciente, que tú veas que está creciendo más, ¿no? Que se está incluso sumiendo el pezón, que sientes ya en los ganglios, y por eso la autoexploración, una buena técnica de autoexploración mamaria incluye también pasar la mano y revisar lo que sería la axila para detectar que ese ganglio centinela no esté crecido. Pues si tú ves algún signo de alerta, no importa la edad que tengas, está indicada una mastografía e incluso un ultrasonido mamario. El ultrasonido sí te lo puedes hacer antes de los 40, de hecho está indicado también a partir de los 25, pero ante cualquier signo de alerta o si ya conoces tus factores de riesgo, tanto familiares y hereditarios como genéticos, pues sí vale la pena que tengas esta ruta que hay que seguir para poder tener un diagnóstico oportuno, Cori. Entonces, qué bueno que pudiste hacerte la mastografía porque seguramente a partir de ahí pudieron indicarte todo el tratamiento. Quiero también preguntarte, Cori, dijiste, yo no soy mamá, por supuesto que no tenías por qué estar, ¿no? Amamantando ni lactando si no había sido mamá, pero ¿qué implica el ser diagnosticada con cáncer de mama en términos de, por ejemplo, fertilidad? ¿Qué pasa con la fertilidad de una mujer joven cuando es diagnosticada con cáncer de mama? Justo estaba platicando con mi mamá precisamente de eso, porque le decía, ¿sabes qué? Yo me acuerdo
que desde el principio como que todos los doctores que empecé a ver por este tema del cáncer, todos me preguntaban, ¿y quieres ser mamá? ¿Eres mamá o quieres ser mamá? Y yo, no, pues por el momento, o sea, como que no, pero ¿sabes? O sea, en el momento en el que ya te dicen, es que pues va a pasar que pues vas a perder tu periodo menstrual. Yo le preguntaba a mi oncólogo, ¿y va a regresar? O sea, no es porque lo extrañe, porque la verdad es que no extrañas el periodo, pero como que sí me causó esa duda, ¿va a regresar? Hay algunas mujeres a las que les regresa y hay algunas mujeres que no, pero imagina, si a lo mejor, afortunadamente, pues yo no tengo ahorita como esa necesidad o el deseo de ser madre, pero hay mujeres que sí. Hay mujeres que sí y que pues a lo mejor por estar en una buena etapa profesional o personal y deciden como retrasar esta parte de ser mamás. Cuando ya te diagnostican con cáncer, pues también resulta ser algo pues muy complicado. Y lo mismo sucede con las donaciones de órganos. Igual, ¿qué pasa con las donaciones de órganos? Una vez que estás diagnosticada con cáncer, ya no puedes donar órganos. Y eso siento que es como una alarma muy fuerte también, porque de por sí la donación de órganos es bien difícil, es muy complicado que hayan donado. Ahora si tenemos como esta parte de que si tienes cáncer ya no puedes hacer nada para donar tus órganos, es complicado. A ver, Cori, no sé si a ti te lo mencionaron, lo preguntaste, bien comentaste, no tienes interés en este momento de ser madre, ¿no? Pero la realidad es que hay opciones y es algo que los médicos, una vez que dan un diagnóstico de cáncer de mama o de cualquier tipo de cáncer a una mujer y que implica que va a iniciar un proceso de quimioterapia, de radioterapia, pues vale la pena también mencionar y hablar de este tema sobre la fertilidad y dar opciones. Y una de esas opciones sería, pues, poder preservar óvulos para eventualmente cuando la mujer, si es que decide tener hijos o ser madre más adelante, poder hacerlo, ¿no? Tampoco es que quede del todo truncado ese deseo en la mujer por un diagnóstico de cáncer. ¿A ti te lo ofrecieron, Cori? No me lo ofrecieron, pero sí he sabido de mujeres a las que les han ofrecido esta opción. Y no necesariamente porque tengan cáncer, ¿no? Sino porque justamente pues ya rebasas los 30 y entonces pues vas generando como menos óvulos. Entonces pues sí, esta opción de que si a lo mejor ahorita no quieres ser mamá, pero a lo mejor en unos 5 años o a los 40 que quieras ser mamá, pues que tengas esta opción, que tengas que puedas acudir a esta opción para poder ser mamá más adelante si ese es tu deseo. Lo comentabas y son estas pérdidas que además de la pérdida de la salud, ¿no? Y que son duelos que hay que vivir, se tiene pues esta parte de la fertilidad, se tiene la parte de ser donadora de órganos. ¿Qué otra pérdida viviste tú que pudieras compartir con nuestra audiencia? Aparte de la pérdida de la salud, pues hay, no sé, o sea, la pérdida, ¿sabes qué? De tu cotidianidad, de tu día a día, porque hace cuenta que se vuelve como una película y como que todo va lento, pero a la vez rápido, como que de pronto uno decía, válgame Dios, son 16 quimioterapias. Van a ser como 4 meses de quimioterapias. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿No? ¿Qué va a pasar con mi día a día? Yo iba al gimnasio. ¿Qué va a pasar con que ya no puedo ir al gimnasio? Ya no puedo ir a trabajar presencialmente porque pues me voy a cansar o qué es lo que sucede, ¿no? Esas son como pérdidas que a lo mejor no se ven. Hay muchas otras pérdidas como la pérdida del cabello, las cejas, las pestañas o el físico, cómo te vas viendo, porque pues a lo mejor vas adelgazando mucho. Si te tienen que retirar ambas mamas o una, pues ya también ahí pues te vas a ver diferente. Y
justo como la percepción que una misma se va a tener. A lo mejor ya no piensas en lo que cómo te van a ver los demás, sino cómo tú te vas a ver a ti misma y cómo te vas a percibir, cómo te vas a sentir. Y pues sí es como justo lo que decían en la campaña, ¿no? Hay que, pues, hacer como una reconciliación con nuestro cuerpo, porque son muchas pérdidas y bueno, yo estoy muy agradecida con mi cuerpo por haber aguantado tanto y por estar aguantando tanto hasta ahorita. Todavía me falta camino, pero ha aguantado bastante bien. Muy bien, Cori. Qué bonito esto que mencionas. A ver, ¿cómo era un día tuyo antes del cáncer? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hacías? Dijiste iba al gimnasio. ¿Cuáles eran tus hobbies? Sí, yo iba en las mañanas, me levantaba, iba al gimnasio, y ya de ahí me iba a trabajar. Yo trabajo, yo soy hermanita de VM, yo trabajo en Unitec y ¿Qué haces, Cori? Soy tutora de acompañamiento de campus en línea y pues eso hacía, ¿no? Y me levantaba, iba al gimnasio, estaba súper feliz porque de por sí a mí me había costado mucho trabajo encontrar un gimnasio donde me sintiera a gusto, lo encontré y entonces empecé a correr también y o sea, empezaba yo a correr. Si no podía ir al gimnasio, empezaba como a darle vueltas en el campus donde yo estaba, hay una pista justo para correr, entonces pues ahí, ¿no? Y ya después pues ya iba a trabajar y regresaba a casa. A veces hacía yoga, porque igual antes yo trabajaba igual en campus en línea, pero era del turno nocturno. Esa es otra cosa, mira, pero bueno, ahorita voy para allá. Y allá yo vivía en Querétaro en ese tiempo, porque trabajaba de noche y trabajaba desde casa. Entonces me mudé para Querétaro y estaba yo muy feliz allá. También salía con mi perrita a pasear, a caminar, empecé a hacer amistades allá, empecé a ir a yoga, a meditar, empecé a hacer muchas cosas y después cuando empecé como con todo este rollo, pues ya me regresé a estar acá con mi familia porque pues allí estaba yo solita con mi perrita y mi perrita pues no me iba a poder cuidar, ¿no? Y entonces pues ya regresé y me cansaba mucho, pero yo sentía que era porque pues hay trabajo de noche, a lo mejor pues ya fueron 2 años que estoy trabajando de noche, a lo mejor pues ya como que pues sí ya me está pegando la desvelada, pero después como que también lo entendí, el cansancio también era parte de lo que estaba sucediendo, pero pues yo funcionaba con otra cosa. Por eso había empezado a hacer como ejercicio, dije, me tengo que reanimar, a lo mejor el ejercicio y así me voy a sentir mejor. Y sí me sentía mucho mejor, pero pues ya estaba el cáncer aquí. Entonces, sí, así, ya sí. A ver, mencionaste algo importante, hay que considerar también los factores de riesgo. Cuando hablamos de cáncer no podemos decir que lo causa porque es multifactorial, entonces hablemos de esos factores de riesgo. Hablamos ya de las tasas y los porcentajes que implica la genética, o sea, a qué se refiere cuando hablamos de factores de riesgo genéticos o aquellos familiares o hereditarios, pero la realidad es que también se han identificado algunos factores de riesgo, como el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, por ejemplo, en mujeres, el alto consumo de alcohol. Como bien lo mencionabas, las mujeres hoy por hoy tienen este deseo, ¿no? Y también a veces necesidad incluso de trabajar empleos formales, remunerados, y no uno, en muchas ocasiones son 2 o 3 empleos y turnos dobles o triples jornadas. Entonces, estamos hablando de que cada vez más se está postergando los embarazos, el hecho de ser madre, el tema de la lactancia, que normalmente la moda viene y va, ¿no? Es buena la lactancia, no es buena, la realidad es que se pretende o se considera como un factor de riesgo cuando no hay lactancia. Ese es un factor de riesgo que la mayoría de la bibliografía médica está manejando hoy. Pero en tu caso, una mujer joven que trabajaba, que le gustaba su vida, que hacía ejercicio,
¿no? Que no tenía factores de riesgo de tabaquismo, ¿no? Ni de alcohol, y sin embargo también tienes el tema del cáncer. Entonces, también nos damos cuenta cómo incluso sin factores de riesgo evidentes, puedes tener también un diagnóstico de cáncer. Por eso es tan importante la información. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta, Cori. ¿Qué te hubiera servido saber? Si no para prevenirlo, por lo menos para estar más alerta. Híjole, pues justamente como lo mencionábamos ayer en la conferencia de prensa, uno a veces piensa, sabes que no pensaba no me va a dar, solo nunca me imaginé estar en este lugar. Entonces, lo que a mí me hubiera gustado saber, por lo menos, es a dónde me tendría que dirigir en caso de que surgiera. ¿Con quién o con qué especialista tendría que haberme dirigido para que hubiera pues actuado de manera a lo mejor más temprana, que se hubiera podido evitar alguna otra situación? No sé, como que sí, el poder conocer quién es el dueño de, por ejemplo, de las mamas, ¿no? O sea, porque uno va con el ginecólogo y piensa que el ginecólogo es el que te va a ayudar a detectarlo, pero no siempre es así, porque el que pues detecta el cáncer es un oncólogo. Okay. Entonces, de entrada es saber con qué tipo de especialista tendrías que haber acudido. ¿Algo más, Cori? Pues, mira, yo no fumo, yo no tomo, tomo muy ocasionalmente, es muy raro. Entonces, tal vez, no sé, el haber conocido bien cómo tendría que haber sido a lo mejor mi alimentación para poderlo haber evitado, o pues ¿por qué se da esta mutación de la nada? ¿Por qué decide el cuerpo pues hacerlo? Ok. Lo importante aquí, y creo que es muy rescatable, es que tú actuaste de manera rápida, ¿no? Que supiste, ¿no? Que eso no estaba bien, que una bolita no hay que obviarla, ni hay que dejarla pasar, ni hay que pensar que sola se va a quitar. La realidad es que una bolita ya es un signo de alerta importante cuando hablamos de cáncer de mama. Cori, ¿mencionarías la autoexploración mamaria, el conocer tu cuerpo como algo que vale la pena que las mujeres allá afuera estén conscientes? Sí, yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos. El conocer nuestro cuerpo, el tocarnos, simplemente el ver, o sea, te ves al espejo y ahí puedes ver si hay alguna diferencia entre tus mamas, si a lo mejor está más grande, como decíamos al principio, o si a lo mejor ya se ve la bolita, o no sé, algún enrojecimiento, algo que ya veas diferente. Siempre creo que, pues eso, conocer nuestro cuerpo, y en el momento de que ves algo diferente, algo que no te gusta, pues luego es como que pues hay que actuar, hay que ir a revisarnos, hay que preguntar si no te queda claro, si no te gusta la respuesta que te dieron, pues hay que buscar otras opciones. Siempre sí considero que tener justamente también es una segunda opinión, siempre es muy importante. Poca gente lo sabe, Cori, pero como una parte de los derechos del paciente, son importantes este decálogo de derechos de los pacientes, y que habla precisamente de que el paciente tiene derecho a pedir una segunda opinión. Y como lo mencionas, hasta una tercera o una cuarta opinión, hasta que estés segura de que está siendo bien diagnosticada y bien atendida. Es correcto. Cori, ¿cómo fue para ti participar de esta campaña, de Está en tus manos, de ser fotografiada, de ser parte de las imágenes de estas mujeres fuertes, valientes, empoderadas, que van a pues dar esta cara de la importancia de la detección temprana de cáncer de mama en mujeres jóvenes de Fundación de ALBA?
La verdad fue una sorpresa y fue algo muy, muy bonito que me tomaran en cuenta para participar en la campaña, y es algo que yo agradezco mucho porque mi intención va a ser, de hecho tengo un perfil de Instagram en donde estoy compartiendo todo mi proceso, y no lo hago como con el afán de que, ay, véanme, sino lo que a mí me gustaría hacer y lo que veo que está haciendo con la campaña, pues es mostrar cómo se vive pues todo este proceso. Cuando estamos iniciando con los tratamientos, o incluso desde que estás comenzando a hacerte tus estudios, siempre hay un montón de dudas, ¿no? ¿Cómo es una mastografía? ¿Duele? ¿Cómo es un ultrasonido? No sé, muchas dudas. De la biopsia también, como muchas dudas de que, ay, eso me va a doler, ¿qué voy a sentir? ¿No? Entonces, eso de poder compartir con otras mujeres jóvenes que vean que, pues sí, nos puede dar cáncer de mama también a mujeres jóvenes, pero aquí estamos y aquí vamos a seguir, porque vamos a actuar a tiempo. Hay que, como hemos venido diciendo, pues tocarnos para que podamos actuar a tiempo y saber también que no eres la única. Hay muchas mujeres que estamos pasando por lo mismo, y pues eso, dar un acompañamiento de alguna forma. Si mi historia te va a servir, pues yo te la cuento con mucho gusto. Tu imagen, tu historia, vale la pena decir que esta muestra fotográfica es interactiva. Cada una de las 11 imágenes de estas 11 historias de pacientes con cáncer de mama tienen un QR que las lleva, pues, o va a llevar al público a poder conocer quién es la persona que está detrás de esta imagen, detrás de esta fotografía, para, pues, compartir eso, quiénes son, qué hacían, cómo fue el proceso del cáncer, cómo fue el diagnóstico, en qué momento están ahorita, porque la realidad, Cori, es que sí nos interesaría muchísimo saber qué sigue para ti, en qué momento del proceso estás. Nos comentabas, acababas de tener el tema de la mastectomía no radical, afortunadamente, pero ¿qué sigue para ti? Bueno, ayer justamente le estaba yo preguntando a mi oncólogo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que siguen radioterapias, pero pues ¿cuántas vamos a tener? ¿O cómo vamos te indicaron, Cori? Todavía no me indican, porque todavía no sale el resultado de patología. Lo que me retiraron y el ganglio lo mandaron a patología para pues poder determinar cuántas radioterapias vamos a tener. Pero de que vamos a tener radioterapias, se van a tener, porque se trata de una mastectomía conservadora. Si hubiera sido radical, a lo mejor ahí ya hubiéramos visto si sería hacerlas o no. Pero me dijo mi oncólogo que al ser conservadora, sí o sí, tendríamos que pasar por radios. Nada más hay que esperar el resultado de la patología para saber cuántas van a ser. Pero bueno, mira, estamos a la mitad del camino, ya avanzamos mucho, entonces pues a seguir. ¿Qué impacto y qué papel ha jugado tu red familiar, tu red de amigos en este proceso, Cori? Yo me siento muy agradecida de tener esta red de apoyo que tengo desde el trabajo, porque desde mi jefe, mis compañeros de trabajo, mis amigos en el trabajo, amigos de muchos lugares que he tenido, que gracias a Dios tengo, han estado muy al pendiente de mí, han ofrecido mucho su ayuda. Entonces, mi familia pues también ha estado aquí presente para sostenerme. Conoces bien a mi mamá ya. ¿Quién es tu familia? Sí, conozco a tu mamá encantadora. ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu red familiar? Mi red familiar pues es mi mamá, mi papá, mi hermana, principalmente. Tengo una tía también que ella siempre está en estos momentos difíciles. Las 2 cirugías que he tenido, bueno, porque anteriormente tuve la cirugía del catéter puerto, que es un catéter que te colocan de manera interna bajo la piel para poder administrar tus quimioterapias desde ahí, y pues siento que afortunadamente lo tenemos, porque
siento que los efectos son un poquito más llevaderos si entran por ahí. Y en esta cirugía y en la que acaba de pasar hace una semana, estuvo aquí para pues cuidarme y pues rolar también el turno con mi mamá, porque mi mamá es la que principalmente está pues acompañándome a todo proceso, todo lo que se tiene que hacer. Sí. Entonces, terminar tu proceso, Cori, creo que vale la pena decir que una vez que termina el proceso médico de tratamiento cuando hay un cáncer, pues hay que dejar un periodo largo de tiempo que se llama el periodo de vigilancia, de seguimiento, para ver que no haya actividad tumoral para ser considerado un sobreviviente de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Entonces, como tú nos comentas, estás a mitad de este proceso. Esperamos de verdad que todo siga así. Te deseamos muchísimo, muchísimo éxito en esto. Y sí me gustaría ya como para ir haciendo un cierre, que tú nos dijeras de esta experiencia que continúas todavía viviendo, qué es lo que resaltas, qué es lo que te gustaría compartir con aquellas mujeres que son de tu edad o que incluso son más jóvenes respecto del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Sí. Bueno, mira, no, lamentablemente pensamos a lo mejor que somos jóvenes y que no nos va a tocar, pero siempre hay que estar atentas, pues lo he venido diciendo, hay que estar atentas, hay que conocer nuestro cuerpo. En cualquier momento, si tú ves algo diferente, si sientes algo diferente, es el momento en el que tienes que actuar, no lo dejes. No te esperes a que, a ver si se quita, o a ver. No te esperes. Entre más rápido actúes, entre más rápido acudas con un especialista, más posibilidades vas a tener de sobrevivir, de poder tener un tratamiento o un seguimiento satisfactorio. Entonces, como bien lo dice la campaña, está en tus manos. Y sí, literalmente está en tus manos, porque solamente tú conoces tu cuerpo, nadie más conoce más tu cuerpo que tú misma. Entonces, sí, estar atentas. La información es poder, Cori, dicen Sí. por ahí, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, lo que acabas de decir quiero retomarlo, ¿no? La información como el primer paso, estar informada sobre que puedes tener un diagnóstico oportuno y temprano. El médico con el que debes acudir es un médico especialista. De entrada puede ser un ginecólogo, podría ser un médico oncólogo, un médico mastólogo, que pudieran en determinado momento ya diagnosticar un cáncer cuando hay síntomas y cuando se han tenido los estudios pertinentes. Y cuando hablamos de síntomas, Cori, tú los mencionaste todos, pero me gustaría repetirlos. Son síntomas como cualquier bolita, cualquier nódulo que se siente en una o en ambas mamas, cualquier cambio en una o en ambas mamas. Estamos entendiendo cambio como a nivel de piel, ¿no? Que haya una piel en coloración, que cambie de color, que cambie de temperatura, que cambie de tamaño también. La simetría ya cuando se hace mucho más evidente o cuando crece puede ser también un síntoma de alerta. Esto que mencionaba, secreción del pezón, cuando no estás en un proceso de lactancia o de amamantar, no es normal, ¿no? Y decías algo también que vale la pena mencionar, el cansancio. Si ya tienes una serie de síntomas en la mama locales, pero también te sientes muy cansada, pues vale la pena ir al médico, ¿no? Y hablar de todas pues estas formas de detectar lo que sería obviamente la visita con el médico ginecólogo, que está indicada cada año a partir de que una mujer inicia vida sexual activa, ya está indicada una visita con el médico ginecólogo, y dentro de esa visita pues incluye que el médico haga una palpación mamaria. La autoexploración, Cori, que creo que valdría la pena mencionarlo, ¿no? Que una mujer, y tú lo has dicho y la campaña lo dice también, conócete, tócate, cuídate, y es conoce tu cuerpo. Si tú lo conoces de manera o de forma normal, pues vas a poder identificar cualquier anomalía pues de manera mucho más temprana. Y también conocer tus factores de riesgo, Cori.
aunque la realidad es que el primer factor de riesgo para cáncer de mama es ser mujer. Y desmitificar que el cáncer de mama solamente le da a las mujeres después de los 60 años, no es así. México tiene una tasa más alta en cáncer de mama y estamos hablando de 4.500 casos anuales nuevos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, de los 31,000 que se presentan en todas las mujeres, en todas las edades en México. Sobrepeso, obesidad, no hacer ejercicio, tener consumo alto de alcohol, tabaquismo, el hecho de decidir ser mamá mucho después o no tener hijos, ¿no? Estas menarcas también, las primeras menstruaciones de manera muy temprana en niñas entre los 10 y los 11 años, pues también a veces hasta los 9 años están ya las niñas empezando sus procesos de menstruación, pues pueden ser también factores de riesgo. Cori, invita por favor este sábado a la inauguración en donde van a estar todas las modelos de esta muestra. Te dejamos que tú hagas esa invitación al público que nos escuche. Sí, todos los radioescuchas de VM, sus amigos, sus familias, vayan, acompáñenos a la inauguración de esta campaña. Fue una campaña muy bonita que se disfrutó mucho. Ojalá también la disfruten y les guste estar ahí con nosotras, acompañándonos. Y pues sí, para que conozcan cada una de las historias de las chicas que participamos en la campaña. Ahí, como nos dijo Mir hace rato, pues van a tener un código QR para que puedan escanear y ver los testimonios que con mucho gusto, con mucho amor también, fue que grabamos para ustedes. Entonces, allá los esperamos. Ojalá nos puedan acompañar todos. Los esperamos, perfecto, Cori, a las 2:30 de la tarde, el sábado 28, Museo de Memoria y Tolerancia, que está sobre Avenida Juárez, número 8. Es el edificio que está al lado de lo que es Relaciones Exteriores. Hay muchas formas de llegar, transporte público, tenemos también estacionamientos aledaños en donde la gente puede dejar su coche tranquilamente. Y la verdad es que además vamos a tener un conversatorio con las pacientes que participaron, con las modelos, para que ustedes, incluso si lo quieren, puedan hacer algunas preguntas, interactuar con ellas. Todas ellas son así como una muestra que trajimos el día de hoy, como Cori, y la realidad es que todas son chicas jóvenes, todas son chicas con mucha fortaleza, con mucha valentía de contar estos testimonios, y la muestra pretende precisamente eso, enviar un mensaje de poder, de información, de corresponsabilidad, de toma de responsabilidad de cada una de nosotros, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, y como bien lo dice la campaña, está en tus manos. Muchas gracias, Cori, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Muchas gracias, Mir, por la invitación y pues aquí seguimos. Muy bien. Y a quien quiera conocer a Cori personalmente, los esperamos en el Museo de Memoria y Tolerancia el próximo sábado 28. Sí, muchas gracias a VM. Una producción de VM Radio.